Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Eh, a nombre de Edify, Desarrollo Cristiano y Fundación Vive, le damos una cordial bienvenida a este tiempo de capacitación. Estamos realmente muy expectantes de esta serie que hemos preparado para ustedes. Esperamos que nos acompañen en las 4 reuniones. Pretende ser algo muy importante para los maestros y maestras que se conectan con nosotros y que quieren aprender en este tiempo, ¿no? Entonces, un saludo cordial aquí veo muchos nombres ya, más de 55 personas en la reunión en este momento, pero un abrazo cariñoso, respetuoso a cada uno de ustedes por el tiempo que se están dando para poder capacitarse. Estoy también acompañado de mi hermano Tito, de Catherine, que es miembro del equipo de Edify, y también seguramente de Jason, de Joel y de otros tantos hermanos que pertenecen al equipo de Edify y que estamos en un perfecto trabajo de equipo, trabajando con Desarrollo Cristiano, ministerio que también está muy involucrado en las capacitaciones con los docentes. Y ahora tenemos a Fundación Vive, que nos va a permitir aprender en esta tarde y en esta serie posiblemente tener una definición, una satisfacción de tener nuestro programa curricular de formación cristiana que siempre estamos preguntándonos. Bueno, vamos a tener el inicio de esta capacitación y voy a pedirles a ustedes que me acompañen en este tiempo de oración al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor, Señor, gracias. Gracias porque esta oportunidad yo la esperaba, ¿no? Acompáñeme, por favor, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Es una bendición reunirnos y recordar que tú nos dices en tu palabra que si nos reunimos en armonía, bueno, pues allí vamos a deleitarnos ante tu presencia. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por Fundación Vive, que nos permite, Señor, aprender una vez más. Gracias por Desarrollo Cristiano, este ministerio, Señor, que tú has levantado para que muchos pastores, hermanos, maestros puedan también aprender, Señor, de esta preocupación de capacitación. Y también te damos gracias por Edify. Gracias porque en esta relación que tenemos con maestros, líderes, directores, Señor, también tú llegas a cada uno de ellos a través de la tarea que hacemos. Padre, dejamos en tus manos este tiempo de capacitación. Dejamos en tus manos a nuestro expositor, al hermano Leonardo, que ahora, Señor, va a hacer uso de la palabra y va a compartirnos, Señor, lo que Él ha diseñado. Gracias, Padre. Bendícenos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a dejar a Tito ahora para que él pueda continuar con el programa. Bienvenido, Tito. Gracias, profesor José. Qué gusto de reencontrarnos nuevamente. Queremos saludar a nombre de Desarrollo Cristiano del Perú a todos ustedes. Tenemos aquí reunidos en esta capacitación, por decirlo así, un acompañamiento pedagógico como antes hacíamos en presencialidad. Y bueno, saludar en esta oportunidad a los promotores, directores de colegios, así también como a padres homeschool, maestros también de escuela dominical que se han inscrito, básicamente por el interés en el tema que vamos a desarrollar. Y también saludar a todos los profesores de diferentes países que nos acompañan, ¿no? He podido ver en la lista de inscripción a 3 profesores de Argentina, 4 de Bolivia, 7 de Colombia, 5 de El Salvador, 23 de Guatemala, 1 de Honduras, 2 de Panamá,
2 de República Dominicana y 1 de Venezuela, ¿no? Y 147 del Perú. Así que hay una buena expectativa. Esperamos que todos puedan participar, no dejar de estar aquí con nosotros. Y bueno, en esta oportunidad me toca compartir el proceso de lo que vamos a estar desarrollando en estas 4 semanas. Y quiero, por favor, que me puedan confirmar si tenemos ahí la pantalla. Creo que sí. Sí, vemos bien. Bueno, voy a dar saltos para atrás porque ha parecido... Ahí está. Muy bien. Esta actualización en formación cristiana, como dijo el profesor José, es algo que hace buen tiempo hemos estado tratando de poder ofrecer a muchos colegios, muchas escuelas cristianas, que si bien es cierto desarrollan este campo dentro de sus escuelas, consideramos que la propuesta que en esta oportunidad tenemos y en esta actualización abrirá un poco más tal vez nuestra mirada, nuestra visión de lo que podemos estar haciendo y cómo poder reforzar tal vez lo que estamos haciendo en cada una de nuestras escuelas, ¿no? El tema de hoy es fundamentos teológicos y curriculares en el área de formación cristiana, ¿no? Con Soy Vida y la Fundación Vide de Colombia, ¿no? Entonces, quiero explicarles básicamente lo que nos hemos propuesto en este acompañamiento. Primeramente, queremos fortalecer la enseñanza del área de formación cristiana de una manera integral. Eso lo va a explicar Leonardo realmente con mucha amplitud. También queremos describir comportamientos donde se hacen necesarios los principios bíblicos como formas de vida en nuestros alumnos, ¿no? Tercero, mostrar una metodología adecuada al currículo y los diferentes grados y niveles de enseñanza, ¿no? Y promover el uso de herramientas que faciliten este proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la virtualidad, ¿no? Que es lo que tal vez ya muchos han estado trabajando y tal vez otros no. Entonces, en esta oportunidad vamos a tener en estas 4 sesiones todos estos temas y también describir de alguna manera sucinta lo que vamos a hacer. Esta primera semana, el 6 de agosto, el tema que va a tocar Leonardo, en un momento lo vamos a presentar, es la formación cristiana como una enseñanza integral, ¿no? Vamos a hablar de discipulando la manera de Cristo, la integridad del ser creado, las trágicas rupturas de la caída, y en la siguiente semana vamos a hablar del enfoque curricular en el área de formación cristiana, ¿no? Donde veremos la narrativa bíblica como la base del currículum, los enfoques curriculares alineados con el Estado y los temas de un currículo integral. La tercera semana que nos vamos a reunir, tenemos el enfoque metodológico en el área de formación cristiana, ¿no? Ahí, entre muchos temas, veremos el círculo hermenéutico de las lecciones educativas, los campos de aplicación integral y aprender haciendo y hacer reflexionando, algo interesante también. Y los momentos de una lección de Soy Vida, ¿no? Que es el material que se está desarrollando, ¿no? En la última sesión del 27 de agosto vamos a trabajar las herramientas de apoyo de formación cristiana Soy Vida. Vamos a hablar de la realidad digital de niños y adolescentes, la pandemia, un empujón a la era digital, testimonios en el uso de Soy Vida y la plataforma digital Soy Vida, ¿no? Entonces, en estas 4 semanas vamos a desarrollar todos estos temas y subtemas y vamos a hablar también de las constancias y del certificado de participación virtual que hemos estado ofreciendo a través de las cartas que les hemos enviado, ¿no? Bueno, por las 6 horas pedagógicas, o sea, por participar en estas 4 reuniones de 1:20, son 6 horas aproximadamente, usted va a poder recibir un certificado, una constancia de participación solamente por estar fielmente en estas 4 sesiones. Y para eso vamos a tener también algunos requerimientos, ¿no? Primeramente es que ustedes puedan registrarse cada semana y participar de estas 4 sesiones programadas, ¿no? Las reuniones son semanales, o sea, hay que inscribirse semanalmente, ¿no? A través de Edify, ¿no? Y mantener su pantalla prendida con su presencia activa, ¿no? Queremos capacitar a personas en vivo y en directo a través de su pantalla, y les vamos a pedir eso porque en cualquier momento Katy va a tomar una foto y ahí van a estar todos capturados, ¿no? Todos los que así vamos a controlar la asistencia, ¿no, profesor José? Así es, claro que sí.
Y Muy con una bien. sonrisa, por favor. Exactamente, ¿no? Así que hay que estar sonriendo todo momento, ¿no? Porque no saben cuándo les van a tomar la foto. Bueno, esto es algo de lo que hemos estado haciendo anteriormente en todos los acompañamientos, ¿no? Pero también vamos a ofrecer una certificación. Queríamos hacerlo con la universidad con la que siempre hemos trabajado, pero nos han informado que por ahora la Universidad de La Cantuta no puede certificar ninguna capacitación porque la nueva rectora todavía no tiene la resolución de poder hacer esto, ¿no? Entonces, eso tiene que pasar un par de meses, así que hemos preferido ofrecerlo nosotros mismos, pero para los que desean tener esta certificación con 20 horas pedagógicas, y estoy poniendo ahí el tenor que va a aparecer en el certificado, los requisitos son, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Registrarse cada semana y participar de estas 4 sesiones, mantener su pantalla prendida con su presencia activa, al igual que la otra certificación, pero aquí vamos a pedir que los maestros de vocación, del interés que le pongan a estas capacitaciones, puedan desarrollar 3 controles de lectura que se les vamos a estar facilitando cada semana. Son lecturas con 4 preguntas que ustedes al leer van a poder responder y realizar 2 sesiones de aprendizaje con 2 lecciones del material de Soy Vida en PPT. Les vamos a dar a ustedes 2 lecciones, tanto del alumno como de la guía del maestro, para que con eso usted pueda desarrollar una sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es algo que va a enriquecer la enseñanza de estas 4 semanas y vamos a compartir toda esa información con todos los que quieran participar de esta certificación por 20 horas. Esto no va a tener ningún costo, es una certificación virtual. Ustedes pueden ver ahí un modelo de lo que hemos estado desarrollando anteriormente, cuando tuvimos una capacitación con el doctor César Vidal, ¿no? Profesor José, ¿se acuerda de esa oportunidad, verdad? Ahí está, Claro ¿no? que sí. Ahora, bueno, vamos a añadir el logo de Fundación Vive, y para eso entonces vamos a llevar un control, ¿no? Entonces, todo esto, hermanos, es lo que nos va a permitir poder tener un procedimiento, un orden en lo que estamos haciendo, y así ustedes van a poder estar compenetrados con todo lo que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, ya les vamos a mandar a todos los correos electrónicos, porque hasta hoy día se han estado inscribiendo, hasta hace una hora me mandó una profesora, profesor, mándeme el link, ¿no? Le digo, no, no le puedo dar el link, tiene que inscribir, y ya se inscribió. Entonces, al terminar esta reunión, vamos a recoger todos los correos y le vamos a estar mandando un detalle de todo esto, y usted nos tiene que responder lo más pronto posible para saber quiénes quieren participar de la certificación por 4 horas o por la de 20 horas, ¿no? Entonces así vamos a saber trabajar y mandarle información de todo lo que les estamos ofreciendo, ¿verdad? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, quiero presentar al licenciado Leonardo Ramírez Oviedo. Él es director ejecutivo de Fundación Vive de Colombia, quien está con nosotros y nos va a compartir del ministerio cristiano que ellos realizan en apoyo a los niños y adolescentes de allá en Colombia, ¿no? Entonces, él va a compartir brevemente una información acerca del ministerio e inmediatamente va a proceder con el tema de hoy día, ¿no? Entonces, quiero invitar, Leonardo, por favor, la pantalla es tuya. Dios te bendiga. Bueno, muy buenas tardes aquí en Colombia. Mucho gusto, como Tito nos lo ha dicho, mi nombre es Leonardo Ramírez. Soy el director ejecutivo de Fundación Vive, soy teólogo de profesión. Por todo el ejercicio en la Fundación he desarrollado una maestría en diseño, gestión y proyectos. Y estoy comenzando a adelantar otra maestría en sociología. Bueno, un poquito de Fundación Vive. Fundación Vive nace en el Seminario Bíblico de Colombia, que es un seminario teológico, bíblico teológico aquí en Colombia, bueno, de los más antiguos, alrededor de 75 años, y nace alrededor de la reflexión teológica de cómo está nuestro país, de cuáles son las necesidades de nuestro país y de Latinoamérica. Un grupo de profesores y estudiantes se sientan a pensar y bueno, por lo general, la teología se queda mucho en los libros, en el pensamiento, en la discusión, en la ponencia, y queríamos llevar un poquito más hacia allá nuestra reflexión teológica de lo que es el mundo, de lo que está pasando, de lo que pasa en Latinoamérica, y comenzamos a pensar en proyectos. Fue así como
se comenzó a mirar la figura en que queríamos. Permítanme, yo comienzo a compartir pantalla. Creo que aquí. Bueno, entonces comenzamos comenzamos a pensar en lo que sería una forma de cómo ser relevante a una realidad, y creamos Fundación Vive. Fundación Vive en general trabaja en comunidades en situación de pobreza, de violencia, de desplazamiento como un principal proyecto. Trabaja en entrenamiento, de capacitación a pastores. Trabaja en el desarrollo integral de comunidades que han sido maltratadas, pero también trabaja en el área de educación en colegios. Y con este proyecto Soy Vida especialmente trabajamos alrededor de 13 colegios en Colombia. Creamos material y creamos prácticas en comunidad y evaluación en comunidad sobre lo que hacemos. Entonces, bueno, uno de los proyectos que tenemos es Soy Vida, que es la formación teológica, la formación cristiana en colegios, bajo la pregunta, bajo la responsabilidad y bajo los interrogantes de lo que está pasando en Latinoamérica, que ha sido básicamente herencia de Europa, de todo el problema de formación, de todo el problema del secularismo, de todo el problema y todos los problemas éticos que han venido. Y bueno, pensando cómo vamos a entrenar a nuestros chicos, cómo vamos a entrenar, cómo vamos a dar herramienta a los colegios. Tenemos una fortaleza en la reflexión teológica. Nuestro equipo participan docentes, doctores en teología, magíster, y queríamos dar una respuesta. Entonces, los últimos años ha nacido este proyecto. Ha llegado a Perú gracias a la relación que tenemos con Tito. Y bueno, hoy estamos aquí de frente para compartir con ustedes lo que el Señor nos ha dado, la reflexión a la que el Señor nos ha llevado y la forma como hemos construido esto, con mucha humildad teológica, pero con el gran deseo y pasión que nos enverga a todos, que es cómo responder frente a la realidad que está pasando y alrededor del contexto que están viviendo los chicos y obviamente el mensaje de las Escrituras. Entonces, mucho gusto, gracias por estar aquí, gracias por sacar ese tiempo. Como decía el señor José García, es importante que se mantengan en las 4 sesiones. Esta sesión, bueno, tiene su aprendizaje y su valor en sí misma, pero va a tener muchísima más relevancia si vas conectando las cuatro piezas como un rompecabezas en esto. Entonces, por favor, quizá las preguntas que tengan hoy van a ser respondidas en la exposición en los últimos días. Hoy vamos a hablar de fundamentos teológicos. Vamos a hablar de cuál es la base teológica, la reflexión alrededor de las Escrituras que tenemos para construir lo que vamos a hablar en las siguientes sesiones. Entonces, por favor, hagan todo el esfuerzo para estar los siguientes viernes. Muy bien, entonces vamos a empezar a entrar en materia porque realmente es mucho. Parte de lo que tengo hace parte de un diplomado que hemos dictado como organización, un diplomado de este curso, quizás 18 horas, entonces he tratado de sacar los puntos más importantes para entregar y darles un hilo conductor teológico de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver por qué. Listo, pueden ver una pantalla que dice Fundación Vive, ¿verdad? Sí, sí se ve. Okay. Bueno, esto es más o menos los proyectos que tenemos como la fundación. Entonces, bueno, vamos. Fundamentos teológicos y curriculares en formación cristiana.
Bueno, quiero desarrollar esta temática en 3 puntos principales. Primero, el discipulado a la manera de Cristo, y esto va a hablar directamente a docentes. El segundo, la integralidad del ser creado, y vamos a hablar directamente de estudiantes. Y el tercero, las trágicas rupturas de la caída, que tienen que ver también muchísimo con estudiantes. Entonces, vamos con la primera. Y bueno, quiero empezar hablando de las escuelas de discipulado. Las escuelas de discipulado, pues, lo más temprano que tenemos de estas ideas de escuelas es alrededor del cuarto siglo, 450 años antes de Cristo, con los presocráticos y con Sócrates, con Platón, donde a nivel de estudio ellos creaban sus grupos, sus escuelas de discípulos, ¿sí? Cuando encontramos en el Nuevo Testamento a Jesús con sus discípulos, no es una práctica nueva, ni es Jesús el único que lo hace. Juan el Bautista también se creía que tenía los discípulos, pero es una práctica de antaño, más de los filósofos o de aquellos que querían estudiar, de aquellos que querían pensar sobre el mundo, sus preguntas existenciales con los presocráticos, algunas preguntas de cómo, de la vida en Sócrates, Platón, y desde allí viene esta práctica. Pero es interesante que entonces pensar en qué eran estas escuelas de discípulos. Y eran espacios o lugares donde una persona o un maestro o alguien respetado en la sociedad tomaba un grupo de personas interesadas en reflexionar, en preguntarle, en hacer algunas cosas de reflexión sobre la vida, y comenzaban a vivir una experiencia de aprendizaje en conjunto, en comunidades. Y bueno, tenemos que decir que eran con mucha intimidad estos espacios de estudios, y era la forma como básicamente se reflexionaba o se estudiaba en la época. No es extraño entonces cuando llegamos a Jesús y su escuela de discípulos, encontrar una práctica similar. Y tenemos que pensar entonces qué es lo que hacían esta escuela de discípulos y también qué hacía Jesús con sus discípulos. Y entonces preguntas como ¿cuántos años convivió Jesús con sus discípulos? Yo creo que ustedes estudiosos de la Biblia van a decir básicamente ¿cuántos años vivió Jesús con sus discípulos? ¿Alguien que abre su micrófono? 3 años. 3 años, muy bien, alrededor de los 3 años. ¿A dónde fue Jesús con sus discípulos? Tú puedes decir, subió a Galilea, bajó, sanó, fue a la casa de alguno de ellos, caminaba y iba por los campos. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Comió, durmió, oró, fue a la casa de la suegra de uno y la sanó. Esas cosas que hace Jesús, que sana a las suegras de sus discípulos. Sanó, levantó niños, bueno, hizo un mundo de cosas. Y entonces tenemos que, esto nos debe pensar en cuál es el método de discipulado de Jesús. ¿Cuál fue el método de discipulado de Jesús? Que básicamente fue algo de vivencia, fue muchísimo de vivencia, ¿cierto? Fue muchísimo de cambio de vida. Ven, yo te llamo y deja de ser un pescador y te haré otro pescador de hombres. Fue un cambio también de entrega de intereses. Fue un cambio de entrega de intereses. Y bueno, hay mucho más que decir sobre la forma como Jesús discipuló. Y más adelante encontramos en Hechos a Pablo, ¿no? Entonces Pablo, en una de sus defensas allí frente a la multitud, dice: yo soy judío, nacido en Tarso, de una ciudad de Cilicia, fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Entonces, después de Jesús sigue la práctica, continúa la práctica. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes, costumbres judías. Yo había tenido un gran celo por honrar a Dios con todo lo que hacía, tal como ustedes, todos ustedes hoy. Entonces, ¿quién fue Gamaliel? Gamaliel fue un fariseo, hijo de Elí el Viejo, lo llamaban así a su padre, el fundador de 2 grandes escuelas del judaísmo fariseico. La historia nos muestra eso. Son escuelas. Y había otra escuela allí que se hacían en una contraparte, la escuela de Samaria. Es interesante que hay unas escuelas que se confrontan cuando las dos están estudiando la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, después de la destrucción del templo en el año 70, Beliel, la casa de Eliel, tuvo más acogida que la de Bet Samá, la casa de Samaria. Ya estamos hablando de casas,
Estamos hablando de lugares de reunión. Estamos hablando de lugares donde asistían, seguramente dormían, pasaban al tiempo. Hay algunos registros donde se hacían reflexiones como en los patios, como en las laderas de las casas que se hacían en esas escuelas de discípulos. Y comenzamos a ver la forma como por lo menos ellos desarrollaron su discipulado en la época, ¿cierto? Muchas de las ediciones de Betzalel formaron la base de la ley judía, recogían la Mishnah y el Talmud. ¿Qué es la Mishnah y el Talmud? Son unos libros donde se hacía interpretación de la ley, donde se aterrizaba la ley. La ley había sido dada por Moisés, y entonces estos eruditos cogían y reflexionaban la ley y la aterrizaban a situaciones particulares de la ley. Y muy interesante esto, y necesito que tengamos el libro. Ya estamos hablando de una persona que es maestro, un grupo de personas que viven cosas, que experimentan situaciones, que están en una casa donde asisten, donde comparten y que interpretan a la vivencia de la vida. Sus reflexiones, sus preguntas son ¿cómo aplico esto a la vida? ¿Cómo traigo eso hoy aquí? ¿Cómo me enfrento a la situación, al conflicto con el vecino? ¿Cómo enfrento la situación del asno que se pasó aquí? Eran situaciones como estas y tenían que ir a la ley y mirar cómo lo hacían. Gamaliel recibió mucha estima, recibió el título de Rabán, que es superior al de Rabí, y fue respetado. Cuando él murió, dice, con la muerte de Rabán Gamaliel, el viejo cesó la gloria de la Torá y falleció la pureza de la abstinencia. Sota es uno de los libros que registra esto por el énfasis que hacían. Con esto quiero proponer, para terminar este primer punto, algo. Amo la iglesia, sirvo a la iglesia, me he entrenado para estar trabajando en la iglesia, pero la figura más cercana que tenemos de discipulado hoy en día son las instituciones educativas. Por todo lo que he dicho, un maestro, un grupo de discípulos, un lugar, quizás el tema de las vivencias, ahí es donde vamos a aterrizar hoy, la interpretación de las cosas de la vida, la interpretación de la ley o de los presupuestos, de los conceptos aterrizados a la vida. Creo que es el escenario más parecido a lo que tenemos en la escuela de discípulos de hace 4 siglos, lo que vivió Jesús, lo que vivió Pablo y lo que seguramente se reprodujo por muchos años. Lugar donde estas instituciones educativas son un lugar donde tú y yo somos esos maestros, ¿cierto? Maestros desafiados a ser personas quizás parecidas al del 4º siglo. Algunos dirán, no, eso fue algo de allá, pero creo que hay mucho que aprender de esto. Y el interés de esta gente, lo último que le interesaba transmitir era conocimiento. De por sí, uno de sus métodos, cada maestro tenía su método de reflexión de la vida, era la mayéutica, era por medio de preguntas, otro era por medio de vivencias, pero lo último que les interesaba era una calificación, ¿cierto? Maestros que vivían con sus aprendices. Ya tenemos que pensar en Jesús, ¿no? ¿Cierto? Todas las vivencias, 3 años aquí dando, martillándole como ellos. Ahí está la experiencia de Pedro, ¿no? Cuando en el episodio donde niega, un poco después se le acercaron los que estaban allí y le dijeron, Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar, yo no conozco a ese hombre, y al instante un gallo cantó. Una escena bien triste, cuando ya se parecía a su maestro, ya hablaba y respiraba a Jesús. Este era uno de los intereses de Dios. Y los intereses de los rabí eran que ellos salieran a generar otras escuelas de reflexión y de pensamiento. De por sí, parte de la forma como se extendió la iglesia por Asia Menor fue de esa manera, ¿cierto? Un líder que iba y convocaba a un grupo de personas, y a esto se le llamó iglesia. Hacían otras cosas, pero ¿cuál es la descripción de la iglesia en Hechos? Compartían el pan, oraban por sus peticiones, se repartían las cosas y vivían casi que en una casa orando y constantemente.
Y esto es de las cosas bien importantes. Eran maestros que asumían el proceso de enseñanza-aprendizaje como algo determinante para vivir y para la misión de la vida. Desde el principio, del momento en que se encargaban de su grupo de discípulos, no estaban pensando en que debe aprobar un curso. Estaban pensando en cómo lo voy a guiar para que viva la vida. ¿Cuál va a ser su misión de la vida en todo esto? Termina siendo un aprendizaje del camino. Un aprendizaje que va un poquito más allá de notas y que va un poquito más de vivencia, de experimentar, de reflexionar y de traer todo esto a la vida, al contexto, a lo que está pasando, a responder cómo las escrituras y la ley puede resolucionar el caso de la discusión con el vecino, el problema de la herencia y todo esto en esta época. Bueno, yo creo que hay mucho que pensar aquí, ¿cierto? Mucho que pensar en el modelo de discipulado. En la iglesia escuchamos mucho más este término. Yo hago discípulos, yo hago discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3. Nos encontramos quizás a 8 días, pero a los chicos los tienes todos los días en clase. Podemos pensar mucho más cuáles fueron las cosas que hizo Jesús, las preguntas que respondió, las vivencias que tuvo. Oró con ellos, los levantó porque estaban dormidos, después tuvo compasión, dijo, bueno, duerman. Y vivió la vida de discipulado. Mucho más complejo ese elemento de vivir y a veces parece en la mayoría de la educación, hablo más en Colombia porque no conozco el contexto de ustedes, es mucho más por el cumplimiento de horarios, de pasar una nota, de transmitir un conocimiento, que un interés por la vivencia y por la situación que está viviendo cada uno de los estudiantes. Con esto cerramos el episodio de los docentes para irnos ya al episodio del segundo punto, que es la integralidad del ser creado, que tiene que ver con los estudiantes. Espero haberlos inspirado, incomodado un poco en la responsabilidad que tienen como docentes y en el modelo de discipulado expresado en Cristo, reflejado en Pablo y como un modelo de hace muchos años, ¿no? La integralidad del ser creado. Bueno, los materiales de formación cristiana en su mayoría, sin ánimo de criticar, no, hacen parte de un grupo, hacen parte de un método teológico. Los dos grandes métodos teológicos, de acercamientos teológicos, es lo que se ha llamado la teología sistemática. La teología sistemática es aquella que, como su nombre dice, sistematiza los temas. Entonces, vamos a hablar de la vida. Entonces, comienzo a buscar, aquí hay un versículo de la vida, aquí hay otro versículo de la vida, y construyo un concepto alrededor de todas las definiciones o experiencias o versículos que había de la vida. La teología más reconocida, el libro de teología sistemática de Berkhof, que resume la vida, la muerte, todos los temas, la iglesia, y los sistematiza, los organiza de acuerdo a diferentes grupos de lo que es Dios, de lo que es Jesús, de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es la iglesia, de lo que es la muerte, de lo que es la vida, de lo que es los ángeles, angelología, y ha hecho varios grupos. Pero otra forma de acercamiento teológico es la narrativa bíblica. Y ya Tito nos dijo que van a ver uno de esos temas, la narrativa bíblica, como base del currículo de enseñanza-aprendizaje. Y hemos dividido la narrativa bíblica, o muchos teólogos han dividido la narrativa bíblica en 6 episodios. La creación, conocemos todo el tiempo la creación, la caída, comenzando en Génesis 3, Israel, comenzando en Génesis 12 con Abraham, Cristo como el punto culmine de esa historia, después de Cristo, la creación y fundación de la iglesia, y después de la iglesia, lo que no hemos vivido, estamos viviendo en el episodio de la iglesia, lo que no hemos vivido, la nueva creación. Juan ya nos habló algo de la nueva creación, Apocalipsis nos da algunos destellos de lo que es la nueva creación. Pero fíjense que comenzamos con creación y terminamos con nueva creación. Y ya esto nos sugiere algo, ¿no? Que parece que la historia nos lleva y nos impulsa a volver al principio. A volver a donde
antes de donde se dañó toda esta gran historia de amor, a volver al lugar donde Dios se paseaba en el huerto y hablaba con Adán y Eva como cara a cara. Entonces, vamos a fijarnos mucho en este método teológico, en este acercamiento teológico, que es el acercamiento teológico básico del tema curricular que tenemos, y vamos a mirar cómo es, vamos a tocar más en creación, caída, algunas cosas de Cristo, iglesia, bueno, porque no nos da el tiempo, pero a entender las bases teológicas, los fundamentos teológicos de una enseñanza de aprendizaje. Empezamos con creación. Y bueno, como entendemos todos, la creación, Dios crea cuando no existe nada, ¿no? ¿Cierto? Y esas cosas que me he puesto a pensar cuando quiero pensar un poco filosófico, cómo pensar en la nada, ¿cierto? Y yo no he encontrado cómo pensar en la nada. Cuando pienso en la nada, cierro los ojos y encuentro un espacio oscuro, ya estoy pensando en algo, en la oscuridad, ¿cierto? Entonces digo, no, eso no. Y entonces trato de pensar en un espacio vacío y ya estoy pensando algo, ya estoy pensando en el vacío. Entonces, y así termino divagando y no termino pensando en nada. Entonces, todo comienza a crearse cuando Dios comienza a crear de la nada. Y en medio de esta creación, aquí tengo todos los versículos donde la Biblia narra sobre la creación. Y fue la luz y vio que era buena. Y reunió las aguas, lo llamó mares y vio que era bueno. Muy interesante ese término. Y la hierba y todo lo que había allí, según su género, y vio Dios que era bueno. Y apartó la luz de la noche y puso el sol, la luna, y vio que era bueno, todo muy bueno. Y creó Dios las grandes ballenas y los géneros, y vio Dios que era bueno, e hizo animales de la tierra según su género, y animal que arrastraba, y vio Dios que era bueno. Y el versículo 31 vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. El versículo 31 ya es cuando crea al hombre y la mujer. Solo cuando se crea al hombre y la mujer, el texto bíblico cambia y dice que es bueno en gran manera. Y esto para enfatizar en un elemento bien importante que va a tener mucho eco en todas las 4 sesiones, y es que no tenemos que escapar de la creación, ¿cierto? No es algo que no tiene relevancia dentro de nuestro concepto de salvación, sino más bien en el principio, en la creación. Y recuerde que la historia nos lleva de nuevo a la creación. Ella era suficiente, ella era útil, era diseñada a la medida del hombre. La buena creación estaba lista para ser usada por el hombre y ella era totalmente suficiente y efectiva y produciría, y todo lo que iba a producir era bueno. Todo lo que hacía era bueno. Dios lo calificó como bueno. Evidentemente todo lo que iba a producir era bueno. Siendo que el hombre también era parte de esa creación, como lo dije ahorita, él fue creado bueno en gran manera. Y entonces ya nos están calificando, ya el Señor nos calificó, Dios nos calificó en su creación. Dice, pues este hombre y esta mujer que yo creé son buenos, y son buenos en gran manera. Y están metidos en una creación buena en gran manera. Y bueno con bueno lo que se esperaba es que era bueno. No había error en la fórmula allí. Lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, la recreación que iba a tener el hombre con la creación, el uso que le iba a dar, iba a ser bueno, muy bueno. Todos los elementos de la creación fueron creados en unidad, pero con una gran variedad y diversidad. Y esto lo tenemos muy claro. La creación es la unión de muchas cosas que se apoyan la una entre las otras y nunca se destruyen entre ellas. Y escúchame que estoy hablando antes de la caída, ¿no? Estoy hablando en el episodio de la creación. Estaban creadas en diversidad para complemento, para que fuera hábitat y alimentación del hombre y la mujer, para que el hombre fuera el mayordomo, la cultivara, y de ninguna manera entre ella, la creación estaba creada para destruirse entre ella. Otra vez, enfatizo, estoy hablando antes de la caída. Unidad y diversidad. Y aquí quiero hablar de un punto bien importante. Cuando el término de la creación en su idioma original
podemos, y hay alguien, Albert Wolters, él hace mucho más énfasis en esto, es un término que podemos entender de dos formas, o en las dos formas. Primero es la historia de la creación, que tiene que ver con toda la actividad creadora, o sea, todo lo que Dios hizo en la creación, que es bueno en gran manera. Y segundo, con el orden creado. O sea, Dios pone la creación, hace la creación, y Dios le da un orden a la creación, y la creación comienza a funcionar. Y ya podemos pensar en el orden de las estaciones, del sol, la luna, los animales, las plantas. ¿Qué es lo que hace ellas, que sean ellas? Un orden, un camino, un orden creado que hay. Entonces, la historia de la creación, podemos hablar de la actividad creadora, todo lo que creó el Señor y todo lo que acabamos de decir que era bueno y bueno en gran manera entre ellos y el hombre. Pero tenemos que hablar de un orden de la creación y podemos ponerle ese título a ese nombre de la creación, que es la ley, que son los actos ordenadores de todo el cosmos. Y me gustaría que tengamos presente esta idea. Entonces, otra vez, la historia de la creación más el orden creado. Entonces, la actividad creadora está lista, ¿cierto? Pero el orden creado, el Señor lo establece su voluntad en el mundo, así como en los cielos como en la tierra, de dos formas. Primero, directamente, sin intermediarios. Y segundo, involucrando la responsabilidad humana. Y quiero leer directamente lo que este hombre dice allí en su relato. Dice: igual que un rey humano, Dios hace ciertas cosas por su propia cuenta, pero da órdenes a sus subordinados para otras cosas. Pone los planetas en sus órbitas, hace que las estaciones del año vengan y se vayan en el tiempo fijado, y hace que las semillas crezcan y que los animales se reproduzcan. Pero le encarga a la humanidad la tarea de forjar herramientas, de hacer justicia, de producir arte y de hacer trabajo académico. En otras palabras, el gobierno de la ley de Dios es inmediato en la esfera donde no intervienen los seres humanos, pero mediato, llevado a cabo por medio de la humanidad, en la cultura y en la sociedad. En la esfera humana, los hombres y mujeres se convierten en colaboradores con Dios, como criaturas hechas a la imagen de Dios. Ellos también tienen una especie de señorío sobre la tierra. Son los virreyes de Dios en la creación. Y entonces allí es donde enfatizamos este punto. Directamente, sin mediadores, son las leyes naturales. Involucrando la responsabilidad humana, vamos a llamar para esta ocasión las normas, lo que entendemos que es correcto. Y bueno, hay formas correctas de hacer, buenas de hacer las cosas, y hay formas malas de hacer las cosas después de la caída, ¿no? Hasta aquí habían unas normas de cómo reflexionamos en lo que ha sido creado, y cómo lo entendemos y nuestra responsabilidad sobre ello. Y bueno, ya entendemos algunas responsabilidades iniciales que le dio Dios al hombre, a Adán y Eva. Ponle nombre a los animales, sean los jardineros de la creación, los administradores de todo lo creado. Y entonces quiero sugerir que el hombre es colocado como el último ser que fue creado, es colocado en relación. El hombre en el mundo está colocado en relación. Primero en relación con Dios, ¿cierto? Segundo en relación con otros. Tercero en relación con el medio ambiente, con la naturaleza, con la creación, pero pongo medio ambiente para diferenciarlo del hombre mismo, que también hace parte de la creación. Y cuarto, consigo mismo. Y con Dios, pues, como ya les había dicho, el hombre es la máxima creación de ¿cierto? Él hace todo, Dios hace todo, y después pone el hombre y dice: mira, Adán y Eva, hombre, humanidad, aquí está todo esto para ustedes. Ustedes son la corona de la creación, se llamaba el hombre la corona de la creación, y todo cuanto hay es para usted. Estamos en relación, estoy en relación contigo en cuanto que he creado todo para que tú subsistas, viva y se alimente. Otro término muy elemental en cuanto a la relación de Dios es a la imagen y semejanza, ¿sí? Todos, niños, niñas, adolescentes, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y otra vez, es muy interesante la reflexión teológica o las posturas teológicas alrededor de este término de imagen y semejanza, que nos parecemos a Dios, que tenemos cabeza, mente, como Dios, bueno, etc. Pero hay una que nos puede ilustrar un poquito más, y es la idea de que somos representantes de Dios.
somos representantes de Dios. El término de imagen y semejanza, cuando se hace estudio de términos en las escrituras, está en ese escenario cuando la gente se estaba muriendo, las serpientes le estaban picando y crean una serpiente allí como un pedestal y el que miraba a la serpiente se salvaba. Y esa era la imagen, no era la serpiente, era una imagen y semejanza. Y entonces, entre esos es como el representante. ¿Y qué es un representante de una tierra? El que expresa ideas e intereses de alguien, eso es un representante. Quien transmite la voz del que representa con palabras o figuras, la cara de quien está imitando, no es él, pero es su representante, tiene su imagen, tiene su semejanza, y es quien transmite la voz del que representa con palabras y figuras. Y entonces estamos colocando al hombre en ese escenario en relación con Dios como representante de Dios. Lo que nos decía el texto, como virreyes de la creación. No es el rey, pero somos virreyes de la creación. El hombre en relación al hombre y la mujer, a otros, ¿sí? Igualdad de condiciones, hombre y mujer. Lo único, y esto lo pensamos nosotros, o por lo menos lo expongo, lo único que no se nos puede ser quitado es eso, que varón y hembra nos creó a imagen y semejanza de Dios. Y esto se constituye, estas frases se constituyen la identidad del hombre, ¿cierto? Y bueno, un comentario rápido ahorita de los juegos, ¿no? No sé si han escuchado la polémica que hay alrededor de ese hombre, que ya no es hombre, sino que es mujer, que alzó pesas y que había competido como hombre y no había ganado, y ahora quería competir como mujer y tampoco ganó, pero era muy probable que ganara. Y entre los diálogos que decían, mira, se puede concebir como mujer, pero nunca lo es. Tiene la fuerza, tiene la contextura y tiene de hombre. ¿Sí? Y había toda una polémica alrededor de esto. Y en cuanto a otros, somos creados hombres y mujeres en condición de igualdad. Y entonces, en nuestra relación con otros, podemos reflexionar en 3 puntos. Que en la relación con otros somos llamados a hacer ayuda. Y bueno, ya entendemos en Adán y Eva, ayuda idónea, compañía. Y somos llamados a disfrutar la creación con otros, ¿cierto? Cada uno debía ser parte, complemento del otro. Teníamos compañía, los primeros seres humanos constituían familias para acompañarse. Y Dios ha creado un hermoso entorno físico para el ser humano y ha querido que se deleite en la creación y disfrute de ella. Más adelante lo tengo, pero el derecho, escúchenme esto, el derecho de poseer fue posterior al derecho de compartir. O sea, tú y yo estamos llamados por el Señor para compartir, no para adueñarnos de la creación. Y esto es algo muy contrario a lo que hoy vivimos, ¿cierto? Todos estamos en la lucha de adueñarnos de algo, de un pedazo de tierra, de un pedazo de casa, pero pocos estamos pensando en cómo comparto esto que tengo, ¿cierto? En cuanto a la creación, el hombre en relación con la creación, ya lo sabemos, apenas el hombre, Dios crea al hombre imagen y semejanza, le da su tarea en el mundo. Señoree los peces del mar y abre el cielo, las bestias, todo animal anda arrastrando sobre la tierra, sea el administrador. Bendijo Dios, dijo, fructificad y multiplicad, desechar la tierra, desenfriarla, señorear los peces del mar y las aves. Ya, o sea, fue una tarea que hace parte del ser mismo del hombre. El hombre no había abierto los ojos cuando ya había un significado, un propósito en él en cuanto a esto. Ser el mayordomo, ser el administrador de la creación. No es que el hombre le toque cuidar, no es que el hombre le toque labrar, no es que a nosotros nos toque trabajar, sino que estas labores son parte de lo más profundo de lo que él es. Y no sé, tenemos que preguntarnos, en nuestro trabajo, lo que tú haces todos los días te dignifica, tú te sientes identificado allí, te encanta, o en la mayoría nos encanta lo que hace, y sientes significado en lo que está haciendo. El hombre por vocación, debe cuidar, cultivar, producir, labrar y multiplicar lo que Él le ha confiado en sus manos. Aquellos que no les gusta trabajar, es una distorsión de la vocación y del ADN, de lo que imprimió Dios en el ser humano. Los que trabajan mucho es una distorsión también de lo que Dios sabe, por eso nos dio el día de descanso. Y entonces, en relación con la creación, estamos llamados a compartir recursos, y lo que yo les decía, el derecho de todos a usar es anterior al derecho a poseer.
¿cierto? Expectativa de crecimiento, el que no trabaja, que no come, y producción compartida. La ley de la producción se da en relación con los otros. Y eso es muy importante. Estamos llamados a compartir la creación, y la producción estamos llamados a compartirla con otros, en relación con otros. Vamos a dejar este tema consigo mismo ahorita, y ahorita lo vamos a tocar un poquito más en la calle. Entonces, hasta aquí lo que yo he querido fundamentar o fortalecer es mucho más esto de las relaciones, ¿cierto? En educación cristiana muchos enfatizan mi relación con Dios, ¿cierto? Y nos construyen toda la idea de que debo restablecer mi relación con Dios y cómo establecer mi relación con Dios, pero aquí, cuando estamos hablando de integralidad, estamos hablando de cuáles son los roles del hombre alrededor de las relaciones que de la creación se constituyeron. Y todo lo que yo les estoy hablando de Génesis, ¿cierto? Le dio la potestad en la creación, le dijo, aquí está la mujer, hablaba con ellos como de cara a cara y compartían todas estas relaciones. En Génesis 1 y Génesis 2 nos hablan de esto. Entonces, ahora vamos a entrar al tercer punto de esta exposición, que tiene que ver con todo lo que hablamos de la caída, las rupturas de la caída. Ya dijimos que el hombre está en relación a Dios, a otros. Bueno, déjenme leerles aquí algo muy, muy interesante que en cuanto a la relación con la creación. Dice, porque queremos, ahorita más adelante voy a añadir el término de sabiduría en todo esto. Dice, el Señor enseña al agricultor su ocupación. Hay una manera de correcta de arar, de sembrar, de trillar, dependiendo de la clase de grano que está cultivando. Todos los granos no se cultivan igual, todos no se trillan igual. Eneldo, comino, trigo y cebada se deben tratar de distinta forma. Un buen agricultor lo sabe bien, y este conocimiento también es del Señor, porque el Señor se lo enseña. Lo que este autor está diciendo es la forma como los agricultores a lo largo de la historia aprendieron a cultivar fue observando la creación misma. Esto no es una enseñanza a través de la revelación de Moisés o de los profetas, sino una enseñanza a través de la revelación de la creación. La tierra, las semillas y las herramientas de su experiencia diaria. Es al escuchar la voz de Dios en la obra de sus manos, en lo creado, y observar el orden del cosmos, que el agricultor encuentra el camino hacia la sabiduría agrícola. Y allí ya estamos incluyendo un término de sabiduría. Es en la relación con la tierra que yo absorbo el conocimiento de ella, que en ella hay impresa. Una consecuencia de la revelación de Dios en la creación es que el orden de la creación es inteligible, o sea, que podemos aprender de esto. Este es también el significado del llamado a la sabiduría a todos. Él llama a todos a poner atención y aprender de ella, porque la percepción y el entendimiento están genuinamente a disposición de aquellos que la escuchan, o sea, que escuchan la creación. Y eso es parte del papel del hombre. Y bueno, no solamente hablamos de la agricultura, ¿no? ¿Quieres conocer a tu esposa, a tu novia? Oye, ponle atención, cómo es que ella se mueve, ¿cierto? ¿Quieres conocer las estaciones? Bueno, vamos a poner atención a los astros y cómo se mueven, porque la creación, la naturaleza, tiene sabiduría en sí misma. Bueno, hasta aquí todo estaba muy bien. Y vamos con el tercer punto, las trágicas rupturas de la caída. El hombre era el mayordomo de la creación, estaba bien, la creación había sido hecha para suplir todas sus necesidades, hábitat, alimentación, y el hombre era totalmente apropiado para cuidar de todo lo que Dios le había entregado, tenía las habilidades para hacerlo, y el hombre dialogaba cara a cara con Dios. La tentación y la caída reflejan dos elementos muy importantes. Primero, la desobediencia, ¿cierto?
Es la idea nuestra de no hacer lo que nos dice que hagamos. El hombre se deja dominar por su deseo efímero pasajero y termina siendo esclavo de sus malas decisiones, afectando a la creación y a todo su ser. Pero segundo, ya se comienza con un problema en el corazón del hombre. Y podemos ver el deseo del hombre por querer ser más que lo que naturalmente Dios le había creado. Yo quiero ser más. La ambición a poseer más. Los insatisfechos con su carácter humano, Adán y Eva quieren ser como Dios. Y esa fue la propuesta del enemigo. Y entonces, como estábamos en relación, Dios nos había creado como seres en relación, la caída también daña estas relaciones. Y otra vez, el énfasis ha sido mucho en mi relación con Dios, pero déjame argumentarles en los siguientes minutos cómo es que está dañando mis relaciones cómo es que hay la ruptura de la relación de todo lo que, como Dios me había creado. Dios me crea como un ser integral en relación con el mundo, con nosotros, con la naturaleza, con el mismo, y entonces el daño, la trágica episodio de la caída comienza a dañar también toda mi relación con Dios, con otros, con el medio ambiente y consigo mismo. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba corriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los veía. Desde este momento, la relación armoniosa que existía entre Dios y el hombre se daña. Es este versículo el que nos dice que como que Dios se paseaba y como que Dios hablaba cara a cara. Pero fue precisamente en ese momento donde ellos comienzan a correr y a esconderse. Ahora el hombre es expulsado del Edén, ya no puede disfrutar de la presencia de Dios. Y entonces corre a esconderse de la presencia de Dios y ya se rompe esa relación, son expulsados y la relación de armonía, la presencia de Dios en medio de ellos se va. Y bueno, una pregunta, ¿cuándo es la próxima vez que Dios comienza a habitar en medio de su pueblo? Esto sucede en Éxodo, cuando la presencia de Dios desciende al lugar santísimo. Desde este momento hasta Éxodo, toda la historia, es el siguiente momento donde Dios comienza a habitar en medio de su pueblo. Ya no con la frecuencia y la cara a cara, porque una vez Moisés intentó ver la espalda y se privó, pero es como el siguiente momento donde Dios comienza a habitar en medio de ellos. En relación consigo mismo, el hombre busca cómo tapar su pecado, es el temor a que lo vean tal y como él es. ¿Qué hace Adán y Eva? Corren a taparse con hojas su desnudez. Y hay un teólogo que dice que es realmente la necesidad que tenemos como humanos de demostrar, del temor que tenemos, de mostrarnos como realmente somos. Esto significó las hojas secas y los vestidos de Adán y Eva. La necesidad de no dejarnos ver tal y como somos. Hoy en psicología lo llaman las máscaras que tenemos y todas las barreras que colocamos porque realmente tememos que nos descubran tal y como somos, porque en la profundidad nuestra realmente no somos tan buenos como queremos aparentar que somos. El hombre busca cómo tapar su pecado, cómo tapar la realidad de lo que él ahora es, y es el temor a que lo vean tal y como es. Creo que comenzamos a identificarnos ya entonces con la caída, ¿no? Tenemos una ruptura con Dios, ya no nos relacionamos con Él tan fácilmente, ya es pesado buscar la presencia del Señor, ya es pesado, pero ahora comenzamos a taparnos nosotros mismos, comenzamos a escondernos nosotros mismos porque tememos a que nos vean tal y como somos. El Señor hace su primer sacrificio en la historia y con las pieles allí de un animal les hace sus trajes y con esto le está diciendo, pues estoy supliendo su necesidad de no mostrarse tal y como es, pero realmente sé quién eres y cómo eres y qué es lo que ha pasado. La relación con otros. Si ustedes no se han dado cuenta, el Señor le pregunta a Adán, ¿y qué pasó? Entonces Adán dice,
Señor, la mujer que tú me diste, ella me hizo caer. El Señor va donde la mujer, le dice, Eva, ¿qué pasó? La serpiente o el animal que estaba en medio del huerto fue el que me hizo caer. Entonces, ¿quién termina siendo el culpable? Dios por darle una mujer a Adán y Dios por poner una serpiente en medio del bosque que fue la forma, un animal que fue la forma como cayó. Y entonces, aquí comenzamos a vivir la gran lucha por no querer asumir nuestra responsabilidad. Adán no asume su responsabilidad de los hechos causados, Eva tampoco asume la responsabilidad de los hechos causados, y la responsabilidad siempre cae sobre Dios. Y obviamente tenemos que empezar a identificarnos con esto. En las relaciones sentimentales y las relaciones familiares, esto es de lo que más se ve. No fue mi culpa, yo no tuve la culpa la tuvo tal, ¿sí? Los chicos, los niños, no fue mi culpa, la culpa, porque estamos buscando culpables. Otra vez, no tenemos la capacidad de ser realmente, de mostrar realmente, tenemos temor y nos tapamos, y entonces el ser que está al lado es el más fácil para culparlo, y esto es producto de la caída. No asumir la responsabilidad es producto de la caída. Querer echar la culpa a otros de mis actos es producto de la caída. Las justificaciones de nuestros actos son producto de la caída. Y esto se refleja básicamente en Adán y Eva en el primer escenario. En la primera escena, después de la caída, ya se están culpando. Ya Adán está culpando a Dios. Ahora, el gran versículo 3:16, la mujer deseará, a la mujer le dijo, desearás a tu marido y él te dominará. ¿Cierto? La mujer deseará poseer al hombre y el hombre ejercerá dominio sobre la mujer. La armonía de pareja se convirtió en una relación posesiva y dominante, ¿cierto? Nosotros como hombres luchamos por desear, con nuestra laxia por desear, por poseer, y la mujer lucha por dominar. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? ¿A qué hora viene? El dominio de la mujer por tener el control de su marido y el deseo del hombre por poseerla, un deseo en su mayoría de veces sexual. Estos son rasgos y son resultados de la caída de la relación rota que hay en Génesis 3 y son resultado de la caída de la mala relación que tenían con Dios. Otro evento de la relación rota con otros es el evento de Caín y Abel, ¿cierto? Caín no soporta las palabras del Señor. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hiciera lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para taparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Qué hizo Caín? Fue y mató a su hermano. Otra muestra allí en Génesis de la ruptura de la relación de armonía que había entre el hombre y la mujer, ya se comienza a ver el choque. Pero las relaciones con otros se rompen como resultado directo de las relaciones entre Dios y la humanidad. Todos los conflictos humanos reflejan nuestro conflicto con Dios. Todos nuestros conflictos humanos reflejan nuestro conflicto con Dios. Ya hemos hablado de sí mismo, ya hemos hablado de la relación con Dios, hemos hablado de la relación con otros. Vamos a hablar de la relación del medio ambiente con la creación. Al hombre le dijo, por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. De la tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Pues, queridos hermanos, desde este día hay que sudarlo. Desde este día, la tierra que había sido creada para producir, para darnos hábitat, ya comienza a hacer resistencia. Ya las cardos y los espinos comienzan a dañarnos el producto. Ya hay complique, ya hay que sudarla, y ya comeremos
con penosos trabajos el alimento todos los días. Ya no va a ser tan fácil como era antes en la creación. Y ya hay una ruptura de la relación nuestra con la creación. La creación está haciendo resistencia. El que era el virrey de la tierra, el que había sido como administrador, como mayordomo, ya comienza a hacerle resistencia. Maldita será por tu causa el trabajo para el cual fue hecho el hombre, lavar la tierra, la vocación que se le había dado al hombre como propósito, como misión, como tarea misional, ahora comienza a tener resistencia. La misma tierra comienza a ponerle resistencia y hay una fuente de dolor y frustración a veces. Con esto les estoy argumentando lo mismo. En la creación, Dios nos creó en relación, como hombres en relación, a Él, a la creación, a otros, pero la caída nos dañó esas relaciones. Nos dañó la relación con Dios, nos dañó la relación con otros, nos dañó la relación con el medio ambiente y nos dañó la relación consigo mismo. Y 3 minuticos para que tú abras allí el micrófono y nos comentes cómo se ven estas rupturas. Pueden ser en tus estudiantes, chico del colegio o en la humanidad, ¿cierto? ¿Cómo veo la ruptura con otros? ¿Cómo veo la ruptura con el medio ambiente? ¿Cómo veo mi ruptura consigo mismo? ¿Sí? En que no cuidamos el medio ambiente, lo destruimos, no lo administramos bien. Y en nuestras relaciones muchas veces tampoco las cuidamos. Bueno. Casi siempre estamos como buscando quién tiene la culpa y no buscando soluciones. Muy bien. Un poquito más concreto, ¿cierto? Con el medio ambiente. ¿Qué es lo que estamos dañando al medio ambiente? ¿Cierto? ¿Qué es lo que no estamos cuidando? Para otra persona que la tala exagerada de árboles que hay en algunos países de Latinoamérica. La tala exagerada de árboles. Y yo decía, creo que esa vida es, pero creo que esa vida es lo que tenemos, ¿no? Y en no sé dónde será el camino. En la relación con otros, mi currículum aquella vez, la puede ser los celos, la envidia, como un camino, como el Señor me ha ido llevando. Y ahora que he llegado, el resentimiento. De vida para mí ha sido construir. Y yo he dicho, ya, para mí esto acabó, digamos, ya ha llegado mi currículum. ¿Hay alguien con el micrófono abierto que estamos escuchando su conversación? No quisiéramos escucharlo. Bueno, ¿otra persona? Leonardo, te comunico que en el chat están escribiendo también. Ah, bueno. Tito, si tú me ayudas con el chat. Los dos vamos a estar viendo con tus ojos. Bien, me escucha Leonardo, ¿no? Hablan de la contaminación del suelo, la capa de ozono, la contaminación del agua. Wow. A uno se le fue la señal, dice. La contaminación del mar. La explotación descontrolada de minerales. Los desperdicios, por el uso excesivo de autos. Los desperdicios de, digamos, de desechos, por ejemplo, plásticos, papeles que a veces uno va caminando y bota, ¿no? En la calle. Eso es digamos que es un desorden total, ¿no? Contamina. También la intolerancia mencionan por ahí. Bueno, ustedes están siendo muy amables con nosotros mismos, pero mira, el jefe tuyo que te pone a trabajar tanto y que te hace trabajar tantas horas extras está desenfocado, porque muchos de ellos tienen un problema consigo mismo y parece que su riqueza, ha entendido que su riqueza es parte de su dignificación como persona. Entonces se ha entendido el mal, su identidad está basada en cuánto mi empresa produce para que me dé mucho dinero. Entonces pone a sus empleados a trabajar tan fuerte que ya está atravesando la dignidad humana de otros.
Y seguramente esa empresa trabaja, no sé, en una empresa de muebles y está discriminadamente talando árboles y está dañando su relación con el medio ambiente. Nace de una mala comprensión de sí mismo. Nace de una ambición desmedida y de una comprensión de la realidad que no es, por lo menos, la cosmovisión que le da, y entonces comienza a afectar a otros y comienza a afectar a otros. Vamos a hablar de estudiantes. Mala relación consigo mismo. ¿Cuántos conoces? Soy feo, mi cabello no me gusta, soy blanco, soy moreno, y nadie me quiere, todos me odian, estoy gordo, estoy flaco, mi relación con otros, bullying, ¿cuál cogemos a darle? Mi relación con el medio ambiente, todo el problema del desorden del agua, del humo, del arrastre, del uso del arrastre del agua para los desechos nuestros. No tenemos otra forma de cómo deshacernos de la porquería que nosotros creamos, y entonces hemos usado el agua como método de arrastre para desechar lo que nosotros desechamos. Y para que el agua se encargue de llevárselo quién sabe para dónde. ¿Sí? Buenas tardes. Quisiera opinar al respecto. Una de las cosas que yo pienso que esta caída, esta ruptura que hay entre Dios y el hombre es justamente su creencia también. Muchos han convertido la fe a Dios en una religión más que en el ser que es realmente el sentido que da toda la vida. Entonces, por esas concepciones que se tiene, pues el hombre hace todo lo que hace, esa ruptura con su prójimo, esa ruptura con el ambiente, como usted mismo lo ha mencionado, como los compañeros lo han mencionado, pues hay rencor, odio, no hay el amor al prójimo, porque esa relación con Dios no está clara, porque no lo conocen, porque han convertido en una, como le decían antes, en una religión que hace que pongan la fe incluso en imágenes, porque el mundo está así, ¿no? El mundo está confundido, no conoce a Dios, y esa ruptura que obviamente nosotros sabemos que ha sido producido por ese momento cuando nosotros desobedecemos, se desobedeció, y obviamente vino un montón de pecados que obviamente la naturaleza fue perjudicada, como lo he mencionado. Lo que tú hablas, gracias, Ana. Lo que tú hablas, la religiosidad. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Buenas tardes. Hola, sí, perdón. Bueno, yo quería decir, desde que hay esa ruptura, la Biblia dice que el hombre está muerto, espiritualmente está muerto. Automáticamente el ser humano no ama a Dios, odia a Dios y está escapando de Dios. Y vemos desde lo que usted ha explicado, por ejemplo, ¿no? Desde que rompieron la relación con Dios, el ser humano escapa de Dios. Entonces, automáticamente, la Biblia dice, el ser humano está muerto espiritualmente, nada de lo que hace moralmente va a ser bueno. Eso lo dice Isaías. Toda la justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Automáticamente, nada bueno va a salir en esta relación. Gracias. Muy bien. Lo que hablaste, Ana, de la religiosidad. Buenas tardes. Sí, Alexandra, dale. Hola, buenas tardes. En Oseas nos habla de que el pueblo de Israel fue destruido por falta de conocimiento, y en hebreo esa falta de conocimiento se refiere a que no tenían intimidad con Dios, no tenían comunión de la oración con Dios, y eso es lo que con nosotros mismos nos dañamos al no tener comunión con Dios, oración con Dios. Y si nosotros oráramos, buscáramos más, todas las cosas, aprenderíamos a cuidar el medio ambiente y amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Y eso es algo que, una consecuencia de la caída. Gracias. Sí. Bueno, lo que hablaba ahorita de la religiosidad, nos fundamentamos en la religiosidad o en el legalismo por una mala comprensión o una ruptura de mi relación conmigo mismo. Porque la religiosidad nada más es que son leyes para que ¿quién se sienta bien? Yo. Para sentirme yo bien. Entonces yo necesito un conjunto de cosas o algo a que aferrarme, que evidentemente no refleja lo que es Dios, pero que sí me da seguridad. Y entonces, en ese sentido, yo me siento bien porque el conflicto mío no se ha solucionado, no he entendido la gracia y el amor de Dios, que no se ha solucionado, que necesito cosas tangibles para sentirme bien conmigo mismo. Y bueno, algo que dijeron ahorita, pues, Pachamama,
ya no es mi Dios y ya terminamos abrazando los árboles, ya se ha convertido lo que era la fuente de Dios para sobrevivir, para vivir, para producir, para recrear, lo he convertido en mi Dios. Rosana Hernández nos habla. Sí, buenas noches. Aquí desde Caracas, Venezuela. Con relación a lo del medio ambiente y en relación también con grupos de trabajo que me ha tocado liderar, cuando hablamos del medio ambiente, todos nos parece que es terrible lo que está pasando, pero no pensamos que la responsabilidad la tenemos nosotros, sino que la responsabilidad es de otros, de las personas que talan, de las empresas, pero no, la responsabilidad es de cada uno. Cada vez que uno compra algo, o en vez de 2 camisas te compras otra, o sea, todo eso es parte de la responsabilidad y nosotros no nos damos cuenta de nuestra responsabilidad, porque desde el principio, como bien usted expuso, siempre la culpa la tiene otro. En el caso laboral, que me corresponde a mí, lo veo todo el tiempo y se lo digo a las personas que trabajan bajo mi tutela, uno puede ayudarlos mucho y darles muchos beneficios y están muy agradecidos el primer día. A la semana se les olvidó. Y eso me pasa a mí y nos pasa a todos. Nosotros somos personas, después de la caída, somos personas egoístas y no nos saciamos nunca. Siempre pedimos más y queremos dar menos. Y otra de las cosas que viene acompañando es la falta de gratitud. Nosotros por ese egoísmo pensamos que no nos merecemos todo y no hay humildad en nuestro corazón. Sí, el tema de un meme que es cuidado, comienza a tomar de la copa de la autojustificación. Cuando comienzo a pensar que me lo merezco todo, ¿no? Entonces, es por lado y lado, ¿cierto? Es por todos lados esto que las rupturas, pero cuidado con algo, y es que debemos reflexionar, debemos vivir nuestra vida cristiana pensando en esto, ¿cierto? Y haciendo nuestro quehacer teológico, nuestra reflexión teológica en todas estas rupturas. Porque con mucho respeto y sinceridad y humildad lo digo, a veces nos escudamos en que solamente hay que orar, ayunar y estar en la iglesia, y esa es mi responsabilidad. Y entonces solo estoy pensando en cómo reconstruir mi relación con Dios. Pero en casa, ¿cuántas bolsas de basura tienes para los desechos y para los plásticos y lo que es reciclable? Eso lo puedes hacer, ¿cierto? Las basuras en la calle, eres de los que botas, y todo un conjunto de prácticas que podemos hacer un listado de cosas allí. Entonces, la fe, la comprensión de mi evangelio me debe llevar a reconstruir las relaciones con otros. Y bueno, la escritura nos dice, deja tu ofrenda ahí, vaya y soluciona el conflicto que tienes allá, antes de venir a ofrendar aquí. Y nos da los destellos de que no es solamente la enseñanza de versículos bíblicos despavorida en la enseñanza cristiana en nuestros colegios, no solamente la enseñanza de historias bíblicas despavorida y todos los personajes héroes de la fe. No es solamente eso, es cómo aterrizo yo esto a lo que estoy viviendo. Y es lo que les hablaba al principio de los discípulos, de la escuela de discípulos. Ellos cogían la vida y la aterrizaban. ¿Cómo voy a vivir este evento? Habíamos hablado de la historia de la creación, más el orden creado. La actividad creadora ya fue dada por Dios. Vamos a hablar del orden creado. Decíamos que se evidenciaba directamente sin mediadores lo que Dios ha puesto y por medio de mediadores lo que involucra la responsabilidad humana. Y déjame otra vez hablar algo de la sabiduría aquí para empezar a relacionarlo con nuestra responsabilidad humana. La sabiduría fue labrada en la constitución del universo. Escúchame esto. Para que la sabiduría del hombre conociera la sabiduría divina. Ya estamos hablando de una sabiduría de Dios y la sabiduría humana.
para que la sabiduría del hombre conociera la sabiduría divina. O sea, la sabiduría divina es el plan, el orden creado, ¿cierto? Y armonizara sus caminos con ella. El orden armonizado el orden creado debe armonizarse con nuestra sabiduría. Por consiguiente, la sabiduría significa conformarse, podemos llamarlo vivir, alinearme al orden divino. Tenemos que averiguar lo que es y entonces vivir de acuerdo con ella. En una palabra, sabiduría es la conformidad ética a la creación de Dios, o sea, al orden creado, a lo que ya fue creado y al orden que Dios le ha puesto. Así hay dos sentidos para la palabra sabiduría, que corresponden a la ley y al sujeto de la creación. Del lado de la ley encontramos la sabiduría divina, el plan de Dios u orden, labrada en la constitución del universo. Del lado del sujeto está la sabiduría humana, la armonización o conformidad al orden creacional. Entonces, aquí entra un elemento de sabiduría. Este autor nos dice, la sabiduría es la habilidad que yo tengo para comprender la sabiduría de Dios, o sea, el orden creado, el orden del cosmos, y entonces poder armonizar entre el orden creado, el orden cosmos, y la forma como yo voy a vivir en la tierra, en lo que he sido creado, ¿sí? Entonces, la sabiduría humana, la sabiduría divina ya ha sido establecida, ya hay un orden, ya hay un acto creador, hay un orden, y mi tarea es comenzar a armonizarme con la sabiduría de Dios, para entonces que esa sabiduría de Dios y mi sabiduría se armonicen y poder vivir la vida, ¿cierto? Eso lo llaman sabiduría. Y entonces, aquí, por primera vez en esta charla, comienzo a nombrar el término de integralidad. Porque la integralidad es eso, es restaurar en el proceso de enseñanza, aprendizaje, las relaciones que la caída dañó para así volver a la creación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues nos han acabado de decir, tenemos que comenzar a armonizar la sabiduría nuestra con la sabiduría de Dios, para que entonces podamos vivir. ¿Vivir con Dios? Sí, pero vivir con el otro, pero vivir con la creación, pero vivir conmigo mismo, porque a veces ni me aguanto. A veces me miro al espejo y me doy cuenta, comienzo a darme cuenta de lo feo que soy en mi mala comprensión de lo que yo soy y lo que Dios ha hecho para mí. Y entonces aquí es donde comenzamos a pensar en la integralidad y cómo un currículo y cómo un proceso de formación debe tener elementos de todas partes. Debe tener el elemento de la sabiduría. Nuestra tarea es poder transmitir la sabiduría humana a los chicos de tal manera que puedan encontrar la sabiduría de Dios y armonizar con ella en todas las áreas donde la ruptura nos dañó, en todas las áreas donde la ruptura nos quebrantó, en todas las áreas donde la caída nos dañó. Entonces yo tengo que entender qué es lo que Dios ha dicho de mí para poder entender que soy una creación de Dios y que me acepto tal y como Él me hizo, con ojos grandes, con ojos chiquitos, alto, bajito, moreno, nacido en Colombia, nacido en Panamá, nacido en Europa, nacido donde sea, porque he comprendido desde mi cosmovisión bíblica, las Escrituras, que eso fue lo que Dios quiso hacer conmigo. Porque entonces cuando tengo que crear empresa, no tengo que irme en contra del medio ambiente, para autojustificar mi riqueza y poderme sentir mucho mejor. Sino tengo que empezar a decir cuál es el plan, la sabiduría del orden creado, de la creación y el orden creado, y cómo mi sabiduría armoniza. Restaurar en el proceso de enseñanza-aprendizaje las relaciones que la caída dañó, para así volver a la creación, volver a la restauración de esas relaciones rotas. Y por primera vez en esta charla, como les dije, comienzo a hablar de la integralidad. De la integralidad de un currículo que no solo enseñe historias bíblicas, o más bien que cojas esas historias bíblicas y las aterricen a lo que se ha dañado. Volvemos a este esquema. Tito, tú me dices cuánto tiempo me queda, por favor.
Bueno, ya estamos en la hora, pero veo que todos están sintonizados. Parece que están muy atentos al tema. Tal vez 5 minutos, Leonardo, ¿crees que está bien? O 10, no sé. Estás pidiendo muchos, estás pidiendo milagros, Tito, pero ya, Bueno. voy a cerrar. Haz lo mejor que puedes, por favor. Estamos en la caída. Imagínate, Tito, estamos en la caída y no hemos llegado a la nueva creación. No, estamos en la caída. Y es entonces en Israel que Dios comienza un plan de rescate en Abraham. ¿Para qué? Para reconstruir las rupturas que dejó la caída. Parecía en la caída que el plan de Dios se había dañado, y por eso el enemigo hace todo por engañar a Adán y Eva, porque en Colombia se dice, la batica de cuadros se había dañado. El plan donde viviríamos en un paraíso, el plan donde nos relacionaríamos con Dios, el plan donde no había dolor para comer y la creación estaba produciendo, se dañó. Y entonces en Israel, en Abraham, Dios comienza su plan de rescate. Plan de rescate que culmina en Cristo. Y entonces parece que el lente comienza con toda la creación, y en Génesis 12 se enfoca en un hombre, y en ese hombre se enfoca en un pueblo que es Israel, y por medio de Israel llega Jesús. Se pierde todo el desarrollo histórico de la humanidad, pero llegamos a Jesús para que en Jesús se abran los brazos y diga, bueno, ahora sí, entra judío y entra gentil. El plan de rescate ya no solamente era para el pueblo de Israel, y hay una preferencia por el pueblo de Israel en las escrituras, pero en Cristo se abre a toda la humanidad. Y la iglesia es eso, la iglesia es la expansión del mensaje construido y elaborado en Israel para toda la humanidad, con Cristo como el Hijo de Dios que viene para toda la humanidad. Entonces en Cristo tenemos la restauración de todas las rupturas que la caída nos ha dañado, porque el plan de Dios es volver a la nueva creación, ¿cierto? El plan de Dios es que la iglesia sea la portadora del mensaje del evangelio, la construcción de una relación con Dios, con nosotros, con la creación, conmigo mismo, y entonces ya vendrán los tiempos finales y bueno, toda la teoría de los tiempos finales, y entonces vivamos en una nueva creación, una creación donde Apocalipsis dice, y la nueva Jerusalén descendió del cielo, y hay un mundo de metáforas y cosas especiales que vamos a vivir en una nueva creación. Los cielos nuevos pasaron, y los cielos viejos pasaron, y aquí eran nuevos cielos, nueva tierra, ¿sí? La regeneración de las cosas. Y entonces termina siendo el plan desde Israel hasta la nueva creación, es la reconstrucción integral, la integralidad del ser humano en la construcción de las relaciones para vivir esta vida que Dios nos ha dado. El establecimiento del reino de los cielos ya en Cristo. Jesús viene y dice, ha llegado el reino de los cielos, ¿cierto? Y bueno, no sé si hago esta pregunta, ¿cuántos están ya viviendo el reino de los cielos? Yo estoy viviendo ya el reino de los cielos. Es el anticipo. Desde que Jesús, estoy viviendo una vida con Jesús, estoy viviendo el reino de los cielos. Es un ya, pero todavía no, ¿cierto? Ya tenemos las primicias y estamos trabajando en el establecimiento de la voluntad de Dios en la tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Afinando mi sabiduría con la sabiduría de Dios. Y este es el quehacer de la enseñanza-aprendizaje. Dos cositas rápidas. La responsabilidad de los padres. Podría argumentar esto a lo largo, pero en Deuteronomios 6, me olvidó colocar el capítulo, ya están colocando la responsabilidad de los padres sobre la educación de los hijos. Hay que reflexionar mucho en esto, pero la educación es la responsabilidad de la educación es de los padres. Los colegios hemos querido acaparar todo, ¿cierto? Y los padres, muy lindos ellos, han dicho, bueno, educa a mi hijo, vaya, lléveselo. Si está 8 horas allá, mucho mejor. Y lo mandamos en la tarde a piscina y lo mandamos después a fútbol y que llegue cansado y se acuesta a dormir. ¿Y cómo ser una institución que también involucre la responsabilidad de los padres en una educación con integración de padres? ¿Cierto? Entonces, preguntarnos. Tito me dio 10 minutos. Vamos con los otros 3 minutos.
Y aquí tenemos en Cristo. Este es uno de los eventos más importantes, o de los que hablan sobre niños. Pero Jesús le dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los detengan. Está hablando con los discípulos. Pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y bendijo antes de irse. Lo que está en rojo es lo que Jesús hace por los niños y habla por los niños. Entonces le está exhortando a sus discípulos diciendo, por favor, dejen que los niños vengan. Con mucho temor digo lo siguiente: una mala comprensión teológica nos ha llevado a impedir que los niños, los estudiantes y los adolescentes vayan a Jesús. En la mayoría de los casos, lo único que les metemos es Biblia, 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 versículos, 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 Biblia, 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 versículos, y no les hemos enseñado a vivir. En otros casos, les hemos metido miedo y legalismo y ya no quieren saber nada de Dios. Y no les hemos enseñado a relacionar la vida con la amiguita, la vida con el gusto que siente por otras personas, la vida con las emociones, la Biblia con lo que él piensa de sí mismo, la Biblia con cómo relacionarse con las demás personas, la Biblia con su relación con la creación. Y eso le está hablando a los discípulos diciendo, ojo, cuidado, que no dejen venir los niños a mí. Lo que está en verde habla a los adultos. Dice, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Y esa frase en los idiomas originales lo que está diciendo es que debemos ser como niños para heredar el reino de los cielos. Y precisamente las características de los niños que está resaltando, que se resaltan en esto, es eso, es pureza, es sinceridad, es no pecado, es humildad, es esas cosas que el niño tiene antes de dañarse, cuando comenzamos a crecer. Y es eso lo que Jesús nos está invitando a hacer. Nos invita a adquirir esas características de niño. O sea, a evitar que la imagen de Él, que nos ha colocado en la creación, se distorsione, se dañe. Pues la ruptura, la recaída es lo que hace eso. El pecado es lo que hace eso. Distorsionar la imagen de Dios en nosotros. Entonces ya comienzo a dañarme. Y todo el resto de vida cristiana es tratando de corregir lo que yo me dañé, o lo que me dañaron, o lo que otro hizo por mí. Entonces tú tienes a los chicos que los maltrataron físicamente, tienes que vivir toda la vida en el proceso del maltrato, de la autoestima, de todo eso. A los que sufrieron violación, tienen que vivir toda la vida de reconstruir su autoestima, de reconstruir sus momentos. A los que se metieron en drogas, tienen que vivir toda la vida. Tratar de ser otra vez como niños, o sea, quitar esa maldad que había en su corazón y quitarla. Entonces, eso también hace parte del proceso de educación, de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Nuestra tarea es eso, es tratar de mantener puro a estos chicos. Es tratar de que lleguen a ser adultos y todavía sigan siendo niños. Porque entonces de ellos son el reino de los cielos. Y esa es la lucha tuya y mía toda esta vida. Tratar de ser como niños. Tratar de sacar esas características de esta vida que Jesús nos dio, nos imprimió en su imagen y semejanza, pero que el pecado nos distorsiona en cada paso que estamos dando. Y entonces es Cristo, el Evangelio, la palabra, lo que está restaurando las rupturas que la caída nos ha dejado con Dios, con otros, con la creación, conmigo mismo. Y ya tú puedes pensar otra vez en todas esas cosas que Dios está trabajando en ti, por ejemplo, para que tú vuelvas a ser como niño. Y la otra parte rojo está hablando otra vez a los niños. Entonces puso las manos sobre la cabeza, les bendijo antes de irse. El deseo de Dios fue bendecir a los niños. Bueno, mis hermanos, hay mucho tela por recortar, pero el tiempo no nos da. Pero he colocado las bases fundamentales para que comprendan la enseñanza siguiente. De manera general, nuestro currículo se basa en una narrativa bíblica y concibe al estudiante de esta manera. Un estudiante que fue creado a imagen y semejanza de Dios, con todo lo que significa eso, en relación al mundo,
en relación consigo mismo, en relación con la creación, con otros, con sus pares, que la caída los dañó y que nuestra tarea educativa de formación busca la integralidad, la construcción total de todos estos semestres. Entonces van a encontrar elementos ya en la siguiente sesión curriculares y metodológicos que están amarrados a esto, que están amarrados a la tarea del padre, que están amarrados a la restauración de su relación consigo mismo, que están amarrados a la construcción de su relación, reconstrucción de su relación con el medio ambiente, a la reconstrucción de su relación que enseña Biblia, obviamente, desde las escrituras, desde una reflexión teológica, entender a qué estamos llamados en la reconstrucción de la integralidad del estudiante. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. La verdad que bien descrito los fundamentos teológicos, he podido ver los materiales y he podido darme cuenta que cumplen esa reestructuración, ¿no?, de la caída. Y en verdad, como tú lo has dicho, ¿no?, cómo podemos buscar que los niños, ¿no?, puedan ser enseñados en eso, ¿no? Yo he visto tu diapositiva, me he quedado con una diapositiva y sinceramente me parece que si nosotros pusiéramos una pantalla o un cuadro en nuestras escuelas, en nuestras casas, sobre las rupturas de la caída, nos permitirían darnos cuenta cómo es que tenemos que volver a restaurar esa relación que el hombre tenía con Dios antes de que pecara, ¿no? Entonces, interesante, y bueno, más adelante iremos ya hablando del currículo y de la metodología, ¿no?, de cómo poder llegar con estas enseñanzas a los chicos, ¿no? Muy bien, solo para recordarles, hermanos, amigos, profesores, padres de familia, que hemos iniciado hoy día pues esta primera sesión. Katy me supongo que en algún momento ya va a tomar la foto o ya tomó las fotos de la asistencia y en verdad estamos muy contentos con su participación. Queremos que nuevamente puedan inscribirse a la siguiente sesión, ya se les va a estar enviando seguramente el link o de repente el link para que usted se vuelva a inscribir, si no me equivoco, ya lo explicará de repente el profesor José. Y nada más, continuar, vamos a pedir que quienes desean la certificación por 20 horas nos lo hagan saber para mandarles el primer control de lectura. Leonardo me ha mandado ya un control de lectura muy interesante. No les digo de cuántas páginas son porque quiero que tengan la curiosidad de leer y seguir leyendo, ¿no? Y luego ya me mandará las 4 preguntas, Leonardo, para ese control de lectura, ¿no? Muy bien, quiero dejarles con el profesor José García, también tiene cosas muy importantes para ustedes, hermanos. Muchas gracias, Leonardo, por tu excelente ponencia de esta noche ya. Gracias porque creo que nos has dado una revisión de nuestra vida cristiana y nos has puesto en la línea, ¿no?, en la brecha. ¿Nos paramos o no nos paramos? ¿Estamos dispuestos a vivir esa integralidad que tú has mencionado o no? Creo que hay que hacer un autoexamen con lo que tú nos has enseñado en esta noche y por supuesto que lo has correlacionado con la educación cristiana, con la enseñanza-aprendizaje. El propósito de poder recordar y repensar una vez más todos estos fundamentos teológicos es que nos sirva en nuestra tarea diaria con nuestros alumnos. Tenemos una meta: hacer que nuestros alumnos establezcan esa correlación de su sabiduría con la sabiduría de Dios. La integralidad me pareció excelente y creo que muchos de nuestros participantes han podido también considerar esto que tú nos has enseñado. Hermanos de diferentes países de América Latina que están presentes, quiero decirles que, miren, si así hemos empezado con un tema tan interesante, imagínense los otros tres temas que nos quedan todavía. La siguiente semana, porque va a ser semanal, y estaban preguntando a qué hora. Estamos estableciendo a las 5 de la tarde, hora de Perú. Usted entra al Google y dice hora de Perú, hora de Colombia, hora de Salvador, hace la comparación con su país y va a saber usted
a qué hora le va a tocar. Pero aquí hemos establecido en hora de Perú 5 de la tarde. Hermanos de Latinoamérica, hoy día Bolivia está de cumpleaños y aquí hay varios bolivianos que están aquí con nosotros ahora. 196 años de cumpleaños, miren, qué lindo, ¿no? Cuando los países celebran que Dios les ha dado una tierra hermosa. Cuando los hermanos en Latinoamérica y en todo el mundo celebramos que Dios nos ha dado una tierra para administrarla, para cuidarla bien, porque Él es el creador de nuestros países, ¿no? En realidad no creó países, creó una tierra. Y a nosotros en cada lugar pues tenemos un corazoncito por la tierra donde nacimos. Ahora saludamos cordialmente a todos nuestros hermanos bolivianos y les decimos feliz día de la independencia, hermanos bolivianos. Otro anuncio más que quisiera hacer, hermanos, es que el siguiente tema es el 13 de agosto. Viernes 13 de agosto, 5 de la tarde. Y el tema no se lo puede perder, va a ser acerca del enfoque curricular del área de formación cristiana. Es decir, y posiblemente vamos a tener la oportunidad de hacer nuestras preguntas, de hacer nuestras propuestas, porque no estamos exentos de haber tenido ya una experiencia curricular, que usted en su experiencia docente la tiene, pero ahora al presentarnos este enfoque curricular nos va a orientar en las cosas que estamos haciendo. Es el clamor de los países en América Latina, tener un enfoque curricular. La tercera sesión es el 20 de agosto y vamos a tratar acerca del enfoque metodológico en el área de formación cristiana otra vez, y terminaremos, como ya nos había dicho el hermano Tito, con herramientas de apoyo en el área de formación cristiana con los libros Soy Vida. La siguiente semana nos van a acompañar 2 personas, la licenciada María del Mar Orozco y la psicóloga Angie Sierra. Y la tercera semana también. Y con broche de oro, el hermano Leonardo y la licenciada Natalia Molinares van a terminar estas enseñanzas. Entonces, les esperamos en estos días. Algunas personas también han puesto en el chat si podemos compartir el video, la grabación. Si usted promete compartirlo con sus docentes y conversarlo y repasar estas lecciones, yo creo que va a ser muy, muy bueno para sus docentes en su colegio cristiano. Entonces, ahí Katy está poniendo en el chat en este momento el correo de Edify para que usted nos escriba. No podemos mandar para todos porque algunos a veces no tienen el interés. Solamente los que tienen interés, escriba por favor, envíeme el video. Esa es una forma de mantener una comunicación también. Vamos a enviarles la grabación para que usted pueda volverlo a escuchar con otras personas que tienen ese deseo de aprender como ustedes en este tiempo. Que el Señor les bendiga. Voy a dejar ahora la conducción y la finalización de este tiempo con nuestro hermano Tito. Adelante, Tito. Gracias, profesor José. Vamos a orar, hermanos. La verdad estamos muy contentos. Saludar nuevamente a nuestros hermanos de Bolivia, que por ahí han escrito en el chat, y gracias por los saludos. Son bien recibidos, me imagino. Y bueno, sigamos en contacto. Nosotros también a través de los correos electrónicos queremos detallar un poquito lo que estamos ofreciendo. Y bueno, yo tengo los correos, entonces de alguna forma les voy a hacer llegar un poquito más de información, ¿ya? Vamos a orar, darle gracias al Señor por este tiempo y que nos vuelva a reunir la próxima semana, ¿ya? Oramos, por favor. Y la foto, Katy, no sé si lo tomarás después o antes de la oración. Porque... Si desean podemos tomar la foto ahorita. Mejor solo ahorita, son unos mejor. segundos. Y al final oramos, ¿te parece? A Katy, por favor. A ver, ya les voy a tenemos que tomar. hacer. Solo tienen que sonreír por 3 segundos, nada más les pediría. Muchísimas Pero son gracias. varias fotos. Sí, Son son varias, exacto. Ah, Ya les voy contando, a ver, son 5 páginas. Entonces vamos por la primera. Todos sonríen, gracias. 1, 2 y 3. Perfecto, ya está el primero.
A ver, la segunda. Una. No se preocupen los que no tienen cámara, no se preocupen. 1, 2. Están escribiendo en el chat. Y 3. Listo, ahora sí. Alan por ahí también me está ayudando. No les quiero tomar mucho tiempo. 1, 2 y 3. Listo. Ahora sí, la última. 1. A ver, un segundito. 2 y 3. Gracias a todos, en verdad. Tito, discúlpame que te quite solo unos segundos. Estoy viendo que varias personas están escribiendo el chat. Solo les pediría que yo he puesto mi correo hace unos minutos. Lo voy a volver a escribir para que ahí nos escriban y les podamos mandar el link. De esa manera les vamos a enviar lo más pronto posible. Muchísimas gracias, Tito. Excelente, gracias, Katy. Bien, ahora sí, vamos a orar, por favor. Les invito a tomar un momento. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias porque podemos entender, Señor, que tu plan, Señor, se va a cumplir. Y, Señor, nosotros tenemos que reconocer que somos embajadores en el nombre de Cristo. Señor, nos has puesto a muchos de los que están aquí, Señor, en un lugar como una escuela, Señor, aún padres en sus propios hogares, Señor, y maestros en la iglesia, Señor, para poder comunicar, Señor, tu mensaje de salvación, pero también, Señor, un mensaje de restauración, Señor. Padre, oramos por nuestros niños, por nuestros adolescentes, Señor, para que, Señor, podamos compartir, Señor, lo que tú quieres para ellos, Señor. Como dice tu palabra, hacernos como niños, Señor. Padre, permítenos que en medio de cualquier circunstancia de nuestra vida, Señor, que ha sido afectada, en nuestros hogares, en las familias, Señor, puedan ser restauradas, Señor, a través de la enseñanza de tus principios, Señor. Guíanos, bendito Dios, permítenos reflexionar en lo que hemos recibido y prepáranos, Señor, para la siguiente reunión. Padre, te ruego por aquellos maestros, Señor, que están interesados, Señor, en poder realizar los controles de lecturas, preparar las sesiones de clase que vamos a ir compartiendo, Señor. Que esto pueda ser muy enriquecedor, Señor, que luego podamos compartir lo que estamos recibiendo, Señor. Padre, te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. A nombre de Desarrollo Cristiano, gracias por su presencia y gracias, Leonardo, por tu participación. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos por estar pendientes. Y Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Un abrazo a todos.